Saludos cordiales, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, clamo a Dios porque cada día nos bendiga y nos ayude a entender un poco mejor su santa palabra. Ese es realmente el objetivo por el cual yo hago estos estudios. El día de hoy les comparto el último. Este es el último tema de la serie de Israel. Tema que he denominado Todo Israel será salvo. Si usted se recuerda, esta serie acerca de la situación actual y futura del pueblo de Israel la iniciamos viendo lo siguiente. Primero, que Romanos 9 revela, o vimos ahí, que revela la soberanía de Dios para llamar a quien Él quiera llamar. ¿Por qué? Porque no depende del que quiere. La escritura Romanos 9 nos dice que no depende del que quiere ni depende del que corre, sino depende de Dios, que es quien tiene misericordia. Segundo, vimos que Romanos 10 revela el tropiezo de la nación de Israel. ¿Por qué? Por haber rechazado a Jesucristo como el Mesías que Dios les había prometido. Y tercero, vimos que Romanos 11 revela que aunque Israel tropezó, hay un remanente fiel a Jesucristo. Vimos también que revela la salvación de los gentiles, que fue el video anterior, y hoy veremos la restauración final del pueblo de Israel. De esa cuenta, y respecto al misterio y al futuro del plan de salvación de Dios para la nación de Israel, en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 32, se lee lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y ese será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oiga el último versículo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Muy bien. Tal como usted puede ver en su propia Biblia, en Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, el apóstol Pablo inicia revelando que respecto a la salvación futura de la nación de Israel, dice, hay un misterio. Y que ese misterio, dice, consta de 3 etapas bien definidas que son las siguientes. Primero, por su rechazo a Jesucristo como su Mesías Redentor, el pueblo de Israel, dice, fue endurecido por Dios en parte. ¿Por qué el apóstol Pablo aclara que el pueblo de Israel fue endurecido en parte? Lo aclara porque no todo Israel rechazó a Jesucristo, ya que tal como vimos, actualmente hay un remanente fiel de israelitas que sí creyeron y que sí recibieron a Jesucristo como su Señor. Iniciando, por supuesto, recuerda, el primer grupo que reconoció a Jesucristo como su Señor fue el grupo de los discípulos del Señor y también el mismo apóstol Pablo. Segundo, que mientras Israel, dice, está con el corazón endurecido por su rebeldía, Dios permitió el inicio del tiempo de la salvación de los gentiles, lo cual vimos en el video anterior.
Este tiempo durará, dice, hasta que haya entrado o hasta que se haya salvado la plenitud o la totalidad de los gentiles de todo el mundo. Esta segunda etapa es la etapa actual en la cual la iglesia de Jesucristo se está expandiendo por todo el mundo. Tercero, cuando haya entrado, dice, cuando haya entrado o cuando se haya salvado la plenitud de los gentiles, en ese momento, dice, Dios le quitará el endurecimiento al corazón de los israelitas, y en el momento en que ellos abran sus ojos y pongan su fe en Jesucristo, en ese momento, dice, todo Israel será salvo. Pero, ¿cuándo será el día en que todo Israel va a ser salvo? Según Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27, dice que ese día llegará en el momento de la segunda venida de Jesucristo. Por eso es que en esa cita se revela y dice que vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, dice, la impiedad, la iniquidad que tienen en este momento, y en ese momento, dice, serán perdonados todos sus pecados. Eso significa que en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, dice, eliminará el endurecimiento del corazón de los israelitas, y ellos, al ver a su Mesías Redentor y que sus ojos se les abran, dice, lo recibirán y lo reconocerán como su Señor, por lo que en ese momento serán perdonados todos sus pecados y todo Israel será salvo. Aclaro que ahora en el tiempo de la gracia y con respecto a la salvación, Dios está tratando con los judíos en forma individual, del mismo modo que Dios trata con cualquiera otra persona alrededor del mundo. Pero llegará el día en que Dios volverá a tratar con Israel en forma corporativa. Es decir, que Dios volverá a tratar a Israel como una nación, como una sola unidad, tal como fue tratada antes de la venida de Jesucristo. Ese trato, tal como ya vimos, según Romanos 11:25, se dará, dice, en el momento en que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aclaro esto porque la expresión todo Israel será salvo tiene un sentido o tiene un significado corporativo. Pero eso no significa que Israel, que los integrantes de la última generación de judíos vayan a ser salvos todos, sino significa que, a diferencia de los pocos israelitas que actualmente son salvos, en aquel momento un número lo suficientemente grande de israelitas se convertirán a Jesucristo, y ellos representarán a todo el Israel que será salvo. Después de haber aclarado el misterio y después de haber aclarado el momento en que todo Israel será salvo, en Romanos capítulo 11, versículos 28 y 29, el apóstol Pablo aclara que en cuanto al evangelio, dice, los judíos actualmente son enemigos de Dios. Oiga bien y que le quede claro esto. En cuanto al evangelio, los judíos actualmente son enemigos de Dios, no solo por haber rechazado a Jesucristo, sino también porque los gentiles sí creyeron y pusieron su fe en Jesucristo, y eso los hizo salvos. Sin embargo, dice, los judíos son amados, o sea, por otro lado, los judíos son amados por Dios por ser su pueblo elegido, a causa de las promesas que Dios les hizo a los patriarcas, ya que, dice el apóstol Pablo, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esto significa que el privilegio que ha tenido Israel de ser el pueblo elegido de Dios no lo ha perdido ni lo va a perder. Eso sí, el hecho de que la Escritura revele que los judíos son amados por causa de las promesas que Dios les hizo por medio de los patriarcas, no significa que los judíos sean salvos, ya que si los judíos ahora en el tiempo de la gracia quieren ser salvos, solo pueden serlo reconociendo a Jesucristo como Señor. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que un ser humano
pueda ser salvo, ni los judíos siquiera. Luego, en Romanos capítulo 11, versículos 30 al 32, el apóstol Pablo dice que del mismo modo que los gentiles en otro tiempo, dice, eran desobedientes a Dios, o éramos desobedientes a Dios, pero alcanzamos misericordia por la desobediencia de los judíos, así también, un día, dice, los judíos que actualmente son desobedientes a Dios, alcanzarán la misma misericordia que ahora en el tiempo de la gracia Dios tiene por los gentiles. Porque Dios, dice, sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para así tener misericordia de todos, a efecto de que todos, judíos y gentiles, puedan ser salvos. Después de haber explicado el misterio y el momento en que todo Israel será salvo, el apóstol Pablo no hace más que adorar a Dios y reconocer la grandeza divina. De esa cuenta es que en Romanos 11, del 33 al 36, hace su doxología final y dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Con esta cita, el apóstol Pablo reconoce la profundidad, dice, y las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Sabiduría y conocimiento que el ser humano jamás va a llegar a entender con su limitado entendimiento. El apóstol Pablo aclara que el ser humano no puede entender los juicios de Dios, y que sus caminos, los caminos divinos, son misteriosos y no se pueden rastrear. El apóstol Pablo afirma también que no ha habido un solo ser humano que haya logrado entender la mente del Señor. Dios nunca ha necesitado de consejeros y nadie le ha dado algo como para que pueda ser recompensado. Finalmente, el apóstol Pablo da todo honor y toda gloria a Dios, reconociendo lo siguiente, y dice, primero, que todo es de Él. Claro, antes de Dios no existía absolutamente nada. Dios fue quien creó todo. Segundo, que todo es sustentado por Él. Claro, nada tiene vida si Dios no lo sustenta. Y tercero, que todo es para Él. Claro, todo fue creado por Él, todo es sustentado por Él, por tanto, todo es para Él. El destino final de todas las cosas es Dios. Eso significa entonces que el destino final de todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra es Dios mismo. Muy bien, ¿a qué conclusiones podemos arribar de este pequeño y final estudio de la serie de Israel? Primero, que Romanos 11:25 revela que por su rechazo a Jesucristo, el pueblo de Israel fue endurecido por Dios, dice, en parte ya que actualmente hay un remanente fiel de israelitas que sí creyó y que sí recibió y sigue recibiendo a Jesucristo como Señor, principiando por supuesto con el grupo de los discípulos del Señor y también el mismo apóstol Pablo. Segundo, que mientras Israel esté con el corazón endurecido, Dios, dice, ha permitido el inicio del tiempo de la salvación de los gentiles. Este tiempo durará, dice, hasta que haya entrado o hasta que se haya salvado, dice, la plenitud de los gentiles. Tercero, que cuando haya entrado o cuando se haya salvado la plenitud de los gentiles, en ese momento Dios le quitará el endurecimiento al corazón del pueblo de Israel, y al poner su fe en Jesucristo, en ese momento todo Israel será salvo.
Según Romanos 11, 26 y 27, usted lo puede verificar, ese momento llegará en el momento de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuarto, que en Romanos 11, 28 y 29, el apóstol Pablo aclara que en cuanto al Evangelio dice, los judíos actualmente son enemigos de Dios. No solo por haber rechazado a Jesucristo, sino también porque los gentiles sí creyeron y pusieron su fe en Jesucristo. Pero también son amados por Dios por causa de las promesas que Dios le hizo por medio de los patriarcas. Ya que los dones, dice el apóstol Pablo, y el llamamiento de Dios son irrevocables. Quinto, que en Romanos 11, versículos 30 y al 32, el apóstol Pablo aclara que del mismo modo que los gentiles que en otro tiempo eran desobedientes a Dios alcanzaron misericordia por la desobediencia actual de los judíos, así también un día los judíos que actualmente son desobedientes a Dios alcanzarán la misma misericordia que ahora Dios tiene por los gentiles, porque Dios dice sujetó a todos en desobediencia para así poder tener misericordia de todos, a efecto de que judíos y gentiles puedan ser salvos. Y sexto, que en Romanos 11, del 33 al 36, el apóstol Pablo adora a Dios y reconoce la profundidad de la sabiduría divina, sabiduría que el ser humano jamás va a llegar a entender, porque todo proviene de Dios, todo es sustentado por Dios y finalmente todo es para Dios. Muy bien, con esto no solo finalizo este tema, sino finalizo también la serie de Israel. Por favor, como he dicho siempre, analícelo despacio. Si a usted le parece interesante, compártalo con quien usted quiera. He dicho que no tiene derechos de autor este estudio. El autor y consumador de todo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.